En este ejemplo, queremos determinar 4 pares pedidos y coordenadas polares posibles para el punto dado. Recuerde, en coordenadas polares, un par ordenado es dado por donde r es la distancia directa desde el polo, y θ es el ángulo dirigido del eje más x, así que comencemos enumerando 2 pares ordenados para este punto cuando r es positivo, o mayor que 0. Entonces, si r es positivo, podemos decir que este punto está a 3 unidades del poste, 1, 2, 3, entonces r será 3 en ambos casos. Y porque r es positivo, debe ser un ángulo donde su lado terminal pasaría a través de este punto. Así que, otra vez, podría ser cualquier ángulo en posición estándar donde estaría el lado terminal del ángulo. Entonces, si queremos que sea positivo, dejaremos que igual en 30 grados o radiadores pi 6. O también podríamos tener múltiples revoluciones alrededor del círculo, por lo que cualquier otro ángulo positivo sería de 30 grados, más múltiples de 360 grados. O si queremos que θ es negativo, podríamos rotar a la derecha aquí. Y esto sería menos 330 grados, o 11 pi dividido por 6 radiantes. O, otra vez, cualquier otro ángulo coterminal negativo a este también sería un ángulo correcto para θ. Ahora deja una lista de 2 pares ordenadas cuando r es menos de 0. Cuando r es menos de 0, el punto va a mentir en el rayo, señalando en la dirección opuesta del lado terminal de θ. Entonces, de nuevo, si seleccionamos r para hacer menos 3 esta vez, eso significa que nuestro ángulo θ debe tener un lado terminal que señala en la dirección opuesta, o el lado terminal del ángulo debe estar aquí. Ahora podemos listar cualquier ángulo θ que tiene un lado terminal en esta ubicación. Esto sería 210 grados, o 7 pi 6 radians. Por supuesto, cualquier otro ángulo que es coterminal con este también sería correcto para θ. Entonces, si quisiéramos que fuera negativo, tendríamos que girar en el sentido de las agujas del reloj, digamos de aquí en adelante. Y este ángulo sería menos 150 grados, o 5 pi 6 radiantes. Así que de nuevo, hay un número infinito de maneras de lista de puntos usando coordenadas polares. Aquí, acabamos de enumerar 4 de ellos. Espero que esto te haya resultado útil.